Son incontables las veces que Dexter debería haber sido encarcelado, mutilado o asesinado. Sin embargo, de alguna manera, siempre encuentra una salida a cada aprieto. Bienvenida a Eco de Estrellas, donde hoy desglosaremos las ocasiones en que Dexter tuvo una suerte increíble, revelando cómo escapó de situaciones que habrían condenado a cualquiera. Comenzamos con el momento en que logró salir ileso de su propia escena del crimen. Cuando Dexter fue a ocuparse de Fibo, se encontró con algunos contratiempos inesperados. Fibo era un pequeño traficante de drogas en Miami, pero su actividad criminal no se detenía ahí. Dexter sabía que Fibo era responsable de la muerte de 2 jóvenes, pero había logrado salirse con la suya. Esa injusticia fue precisamente la razón por la que Dexter lo eligió como objetivo y allanó su casa para matarlo. Desafortunadamente para Dexter, alguien ya estaba en la casa de Fibo atacándolo: Oscar Prau. Nadie lo sabía en ese momento, pero Oscar era el hermano del fiscal auxiliar de Miami, Miguel Prau. Fibo y Oscar quedaron obviamente conmocionados y confundidos al ver a Dexter. Fibo aprovechó la confusión para escapar y Oscar atacó a Dexter. Durante la lucha, Oscar golpeó a Dexter con tanta fuerza que su nueva corona dental se desprendió. Su ritual de asesinato rara vez se descarrilaba, y ahora no solo su objetivo original había escapado, sino que terminó matando a Oscar, un hombre al que ni siquiera había identificado. Ahora estaba dejando pruebas que sin duda lo implicarían en el asesinato de Oscar, pero no tenía tiempo para encontrarlas. Fibo había empleado a un chico llamado Wendell para que vigilara su puerta principal. Y cuando escuchó el alboroto e intentó ver a su jefe, Dexter tuvo que salir de allí rápidamente. Dexter estaba en pánico. Se llevó el cuchillo, pero localizar la corona era una causa perdida, así que tuvo que dejarla allí. Para cualquier otra persona, ese habría sido el final del camino. La policía llegó a la escena a la mañana siguiente, y esa corona estaba cubierta de ADN que no pertenecía a Fibo ni a Oscar, lo que significaba que definitivamente había una tercera persona presente. Pero afortunadamente para Dexter, su trabajo era analizar escenas del crimen en busca de pruebas forenses. Fue el primero en llegar a la escena y sabía lo que buscaba. Sin que nadie lo viera, encontró su corona y se la guardó en el bolsillo. Sin más pruebas, el equipo asumió que Fibo había matado a Oscar y había huido. Dexter quizás tuvo que dar algunas explicaciones en su próxima cita con el dentista, pero en lo que respecta a la investigación de la muerte de Oscar, estaba libre de culpa. Si Wendell hubiera entrado en la casa antes de que Dexter pudiera escapar, o si Masuka hubiera encontrado la corona antes que Dexter, nada lo habría salvado de ser investigado, y eventualmente todos sus secretos habrían quedado expuestos. Pero por supuesto, esta no fue la primera vez que Dexter tuvo una suerte inverosímil. La vida de Dexter nunca parece volverse más fácil. Justo cuando el Departamento de Homicidios estaba cerrando la investigación del asesino del camión de hielo, los esqueletos en su armario estaban a punto de ser descubiertos. Sabemos que al comienzo de la segunda temporada, buzos de aguas profundas habían encontrado el cementerio submarino que Dexter había creado para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. La gran cantidad de víctimas, todas arrojadas en la misma zona, hizo que las autoridades supieran de inmediato que estaban lidiando con otro asesino en serie, lo que los llevó a llamar al FBI. Fue entonces cuando Frank Lundy entró en escena, y era solo cuestión de tiempo antes de que todo se fuera al traste para Dexter. Él lo pensó, y tenía toda la razón. Lundy era un agente estrella de la agencia, y sin un rápido pensamiento por parte de Dexter, no pasaría mucho tiempo antes de que descubriera la identidad del carnicero de Bay Harbor. Bajo su liderazgo, el grupo de trabajo avanzaba rápidamente hacia la resolución del caso. En casi nada de tiempo, supieron qué marina utilizaba el carnicero para atracar su barco, identificando el tipo de alga que crecía en las bolsas y en los restos de los cuerpos. Con esa información, el equipo sabía que necesitaban obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad de esos muelles. Dexter no formaba parte del grupo de trabajo, pero Lundy le mencionó que estaban solicitando todas las grabaciones de su marina. Él supo de inmediato
que sería solo cuestión de tiempo antes de que encontraran imágenes de él cargando bolsas en su barco, sin regresar con ninguna y limpiando el barco después. Nada podría ser más sospechoso. Dexter sabía lo que tenía que hacer en ese momento. Cuando las pruebas llegaron al departamento, la policía no perdió el tiempo. Las estaban revisando de inmediato, pero había horas y horas de grabaciones. Eventualmente, encontrarían las partes de esas cintas donde Dexter era visible, y eso sería todo. Pero en el último momento, Dexter encontró su salvación. Había 2 adolescentes en la sala de detención por algo menor. Al verlos, Dexter ideó un plan: activar la alarma de incendios más cercana a la sala de detención para que todos asumieran que uno de ellos lo había hecho. Todo el edificio tendría que realizar una evacuación obligatoria, y mientras estaban fuera, él podría borrar las horas de grabaciones que lo mostraban usando su barco para cargar las bolsas con cuerpos. La gente estaba escéptica, por supuesto. Mientras salían, María La Huerta y Ángel Batista mencionaron lo inconveniente que era la evacuación e incluso asumieron que uno de los chicos que habían traído antes les estaba gastando una broma, pero siguieron el protocolo de todos modos y salieron del edificio. Fue entonces cuando Dexter entró en la sala donde se estaba revisando ese material. Se estaba preparando para borrarlo todo cuando escuchó pasos y pensó en esconderse detrás de una silla. Mazuka entró en la sala, haciendo una última revisión del piso para asegurarse de que todos estuvieran fuera. Pero la silla era lo suficientemente grande como para esconder a Dexter. Mazuka se fue, y fue entonces cuando Dexter finalmente borró todas las grabaciones que podrían haberlo incriminado. No sé sobre Miami Metro, pero la mayoría de los espacios públicos tienen cámaras de seguridad, especialmente los lugares que reciben a posibles criminales regularmente. Las comisarías de policía suelen tenerlas, pero la de Dexter debe ser la excepción. Pudo inculpar a un par de chicos por una broma inofensiva, evitar la detección de Mazuka, manipular pruebas y escabullirse antes de que nadie se diera cuenta de que no estaba. Si Lundy hubiera pedido a los técnicos de laboratorio que revisaran esa evidencia en cinta un día antes, o si hubiera guardado una copia para sí mismo, si Dexter hubiera sido llamado a cubrir una escena del crimen en otro lugar esa mañana, o si esa silla de oficina hubiera sido un poco más pequeña, no hay ninguna posibilidad de que Dexter hubiera logrado esto. El grupo de trabajo de Lundy descubriría más tarde que el carnicero de Bay Harbor definitivamente trabajaba para Miami Metro, y esas grabaciones de Dexter cargando grandes y abultadas bolsas en su barco a todas horas de la noche lo habrían convertido en el principal sospechoso y finalmente en el único. Pero sin esas grabaciones podría haber sido cualquiera con un barco, cualquiera que navegara en esas aguas. Así que, una vez que desaparecieron, eso significó que Dexter pudo escabullirse sin dejar rastro una vez más. Y esa ni siquiera fue la racha de suerte más grande que obtendría durante la investigación del carnicero de Bay Harbor. A medida que la investigación se intensificaba, era evidente para todos en el grupo de trabajo del carnicero que el culpable solo podía ser una de 2 personas: el sargento James Doakes o Dexter. El camuflaje de Dexter era tan convincente que nadie más sospecharía de él durante años. Pero incluso con toda su rutina de parecer un encantador analista forense sin nada que ocultar, habría estado prácticamente atrapado si Doakes hubiera entregado las muestras tan pronto como las encontró. Por otro lado, Doakes habría estado en problemas si las hubiera entregado. Así que la situación se vuelve complicada. Para cuando logró que un tercero secreto en Haití las analizara y el tiempo que llevó organizar todo eso, el FBI encontró las muestras en el maletero de su coche. Debido al reciente comportamiento errático de Doakes, particularmente su trato hacia Dexter en la oficina, cuando le dio un cabezazo, fue suspendido del trabajo mientras se iniciaba una investigación interna. Ya parecía inestable, era esquivo y se negaba a ayudar en la investigación. Luego encuentran las muestras en su coche y se da a la fuga sin explicación. Doakes parecía el perfecto culpable,
el único que lógicamente podría haber sido el carnicero de Bay Harbor. El hecho de que el FBI encontrara esas muestras en su coche prácticamente aseguró que la policía dejaría de buscar tan de cerca a cualquier otro posible sospechoso, incluido Dexter. Llamaron a Dexter para analizar y procesar sus propias muestras de sangre, y por supuesto, él nunca se habría incriminado a sí mismo. Esa pieza de evidencia le brindó la oportunidad perfecta para continuar inculpando a Doakes, permitiéndole limpiar su nombre y mantener el código de su padre de un solo golpe. Habría sido una batalla cuesta arriba, inculpar a Doakes y enfrentarlo en los tribunales, pero Dexter estaba preparado para asumir ese desafío, convencido de que las pruebas contra Doakes eran insuperables. Cuando Doakes robó las muestras, evitó al FBI y las dejó en su coche. Básicamente le entregó a Dexter un salvoconducto. Fue realmente una de las cosas más afortunadas que un asesino en serie podría obtener mientras estaba siendo investigado. Pero la suerte de Dexter aún no se había agotado. Doakes no huía sin razón. Sabía que parecía culpable. Gracias a su correspondencia con María La Huerta, era muy consciente de que estaba en el radar del FBI. No se rendiría sin luchar. Sabía que Dexter tenía que ser el verdadero culpable, especialmente después de encontrar esas muestras de sangre en su apartamento. A partir de ahí, colocó un dispositivo de rastreo en el barco de Dexter, lo que lo llevó directamente a la escena del crimen más reciente que Dexter cometió, el asesinato de Santos Jiménez. Jiménez era uno de los miembros del cartel que participaron en la muerte y desmembramiento de la madre de Dexter. Él era un niño, y no había ninguna posibilidad de que Dexter lo dejara caminar libre por las calles una vez que lo hubiera localizado. Mató a Jiménez, pero no tuvo tiempo de deshacerse del cuerpo inmediatamente como solía hacer. Pero la zona donde dejó el cuerpo era tan remota que Dexter pensó que tenía tiempo suficiente para dejarlo allí, dejarse ver para mantener las apariencias y deshacerse de él al día siguiente. Se equivocó. Doakes lo siguió hasta la cabaña, descubrió lo que tenía escondido en esas bolsas de basura que había dejado y lo confrontó. Fue entonces cuando Dexter supo que tenía que hacer algo. Logró someter a Doakes, encerrarlo en una jaula y mantenerlo allí mientras planificaba sus próximos pasos. Como dije, Dexter no creía que matar a Doakes encajara con el código de Harry, así que creó el plan B. Inculpar a Doakes para que pareciera el carnicero. El FBI ya pensaba que era él, y mientras estuviera encerrado en una jaula, no podría contarle la verdad a nadie, ni siquiera a la única persona que realmente creía en su inocencia, su vieja amiga, la teniente La Huerta. Dexter se ocupó de montar las huellas dactilares de Doakes en un juego de cuchillos que, casualmente, apareció en la orilla cerca de la marina durante la investigación. Sembró semillas de duda y desconfianza en los oídos de sus compañeros de trabajo. Mencionó el comportamiento agresivo de Doakes hacia él, diciendo que siempre supo que había algo raro en él. Todo estaba saliendo sin el menor contratiempo. Realmente parecía que la inculpación funcionaría para Dexter. Incluso si hubiera sido una molestia lidiar con el caso judicial después de liberar a Doakes o de que las autoridades lo encontraran, a Dexter le parecía más redimible que matar a Doakes, alguien que realmente no creía que encajara en el código. Y quizás no habría funcionado. Quizás Doakes habría tenido un excelente equipo de abogados. Quizás sus amigos influyentes en el departamento se habrían asegurado de ello. Podrían haber enturbiado las aguas lo suficiente como para conseguir un juicio nulo o incluso una absolución. Dexter no podía estar seguro, pero estaba dispuesto a jugársela. Toda la situación habría sumido su mundo en el caos. Ese nivel de investigación habría sido increíblemente incómodo para Dexter. Y de nuevo, no hay garantía de que hubiera tenido éxito al final. No hay forma de que pudiera seguir participando en su ritual mientras el juicio continuaba. Con Doakes en prisión, ¿a quién le atribuiría los nuevos asesinatos o desapariciones si continuaran? Una vez más, la suerte llegó justo a tiempo. Antes de que Dexter tuviera que lidiar con cualquiera de esos problemas, Lila,
su exnovia desquiciada y falsa patrocinadora de Narcóticos Anónimos, encontró la cabaña donde Doakes estaba atrapado. Si Lila hubiera estado un poco menos loca, esto habría sido una sentencia de muerte para Dexter. Literalmente, si Doakes hubiera salido a tiempo y su testimonio hubiera corroborado el suyo, Dexter habría estado en la vía rápida a la silla eléctrica. En cambio, Lila estaba tan clínicamente demente como siempre había parecido, creyendo que ella y Dexter eran almas gemelas. No quería que nada se interpusiera en su futuro juntos, y eso incluía a Doakes, implicándolo en el caso del carnicero de Bay Harbor. Para mantener a Dexter libre y ganarse más su favor, Lila decidió en una fracción de segundo poner fin a todo. Escuchó lo que Doakes tenía que decir, y luego decidió que, en lugar de darle la llave de la jaula, volaría toda la cabaña. Y eso fue exactamente lo que hizo. Cuando Lila mató a Doakes, se deshizo de todos esos problemas potenciales para Dexter. No más investigación sobre el carnicero de Bay Harbor. No más preocupaciones por un juicio. No más preocupaciones por la ética de matar a un hombre relativamente inocente y romper su código. Todo quedó atrás. Puede que Dexter no quisiera que Doakes muriera, pero no estaba destrozado por ello. Estaba libre. Lila le dio la salida perfecta. Por supuesto, él la mataría más tarde, vengando a Doakes y manteniendo un secreto a salvo. Y eso significó que, una vez más, Dexter estaba milagrosamente libre de sospechas. Pero, ¿cómo es posible que nadie note a alguien trabajando en Miami Metro, bajo investigación, tomando un vuelo de un día a París y luego regresando sin fotos? El FBI cerró el caso y siguió adelante. Dexter volvió a sus viejas costumbres y nadie se enteró de nada. Parece que su suerte nunca se agota, especialmente porque hay muchos más casos. Pocos de nosotros hemos considerado alguna vez sentarnos en medio de un huracán, y mucho menos navegar de cabeza directamente hacia uno. Pero después de la muerte de Deb, Dexter se sintió bastante desesperado. Pensó que era un peligro para todos a su alrededor. Eso lo inspiró a dejar Miami por completo, incluso si significaba abandonar a Hannah y a su propio hijo, Harrison, que era muy joven en ese momento. Con eso en mente, Dexter desconectó a Deb del soporte vital y robó su cuerpo del hospital. Cargó su cuerpo en su barco y lo arrojó al océano, cerca del área donde había dejado a todas sus otras víctimas. Después de despedirse por última vez, Dexter condujo su barco directamente hacia la tormenta que se aproximaba, el huracán Laura. El showrunner Scott Buck dice que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Dexter estaba poniendo su barco en el camino del huracán, lo que luego le permitiría escapar de esta manera. Se menciona en un episodio anterior que tenía una balsa salvavidas de emergencia a bordo de ese barco, y se puede ver, en retrospectiva, que tenía un plan. Simplemente no sabía cuál era. Pero el hecho es que es bastante improbable que alguien sobreviviera a una tormenta de esa magnitud, incluso en tierra, y mucho menos en las aguas donde estaba ocurriendo. Pero Dexter lo hizo. El final de la serie fue ampliamente considerado uno de los peores finales en la historia de la televisión, lo que es un duro golpe para un programa tan querido como Dexter. Pero quizás había una parte de todos nosotros que no quería verlo encontrar su fin. Se rumorea que la trama original incluía la muerte de Dexter al final de la serie. ¿Dónde estaría la diversión en eso? Dexter tuvo una suerte inexplicable al sobrevivir al huracán Laura. Y como la serie secuela, New Blood, pronto mostraría, su capacidad para escapar de una muerte casi segura no terminaría allí. En algún momento entre el final de la serie original y el comienzo de New Blood, Dexter se abrió camino desde Oregón hasta Nueva York. Había adoptado una nueva identidad en el pequeño pueblo de Iron Lake. Mientras vivía su mejor vida fingiendo ser un hombre normal, llamado Jim Lindsay, su hijo Harrison estaba pasando por un momento realmente difícil. Su madre adoptiva, Hannah, aparentemente murió de cáncer de páncreas, y eso dejó a Harrison completamente solo en el mundo. Sabía que Dexter todavía estaba vivo debido a una carta que encontró, dirigida a Hannah de parte de Dexter, después de su supuesta fecha de muerte. Con suficiente tiempo y determinación,
Harrison localizó a Dexter. Descubrió que su padre perdido hacía mucho tiempo se escondía en Iron Lake y allanó su casa allí, buscando pistas y confirmación de que estaba en el camino correcto. No fue fácil reconstruir su relación. Harrison era un adolescente angustiado que había vivido el asesinato de su madre biológica, el abandono de su padre y el fallecimiento de su madre adoptiva. Después de su tiempo en Argentina, fue un vagabundo sin hogar que se volvió dependiente de las drogas, de las cuales eventualmente tuvo que desengancharse. E incluso después de lograr sobrevivir, dejar las drogas y encontrar a su padre, la vida de Harrison no mejoró de inmediato. Su incipiente relación con Dexter era tensa, y justo cuando se estaba estableciendo en Iron Lake, la necesidad de Dexter de matar hacía imposible que permanecieran allí. Para empeorar las cosas, la entonces novia de Dexter era la jefa de policía de Iron Lake, y estaba a punto de desentrañar todas las piezas del rompecabezas del carnicero de Bay Harbor. Eso significaba que Dexter iría a la cárcel con seguridad, y una vez que fuera extraditado a Florida, tendría que enfrentar la pena de muerte. Pero como sabemos, el código por el que vive no le permite ser atrapado, y su desesperación por permanecer libre estaba en su punto más alto después de que Angela descubriera su verdadero nombre y su antiguo terreno de caza en Miami. Así que, cuando ella arrestó a Dexter, él la siguió por un tiempo para salvar las apariencias, pero eso no duraría mucho. A medida que las paredes se cerraban sobre Dexter y se dio cuenta de que no podía salirse con la suya, con labia como tantas veces antes, tomó la precipitada decisión de atraer al sargento, el entrenador Logan, a una falsa sensación de seguridad antes de aplicarle una llave de cabeza a través de los barrotes de su celda y exigirle las llaves. Dexter trató de evitar tener que matar a Logan. Solo quería llegar a Harrison y permanecer fuera de la cárcel. Pero desafortunadamente, Logan tampoco se rendiría fácilmente. Se negó a darle las llaves, eligiendo en cambio tomar su arma de fuego y disparar a ciegas dentro de la celda. Por supuesto, falló, y en un instante, Dexter le rompió el cuello, matándolo al instante. Dexter escapó y llamó a Harrison, pensando que se irían juntos del pueblo, pero tenía salpicaduras de sangre por toda la cara. Literalmente, fue atrapado con la cara manchada de sangre. Cuando Harrison vio eso, exigió saber de quién era la sangre, y como Dexter lo llamó desde el teléfono de Logan, le fue fácil atar cabos. Saber que Dexter mató a Logan cambió por completo la perspectiva de Harrison. Antes comparaba a Dexter con Batman. Ver a su padre matar a un hombre inocente lo dejó completamente desilusionado. Le disparó a Dexter directamente en el pecho, eligiendo matar a su propio padre en lugar de dejarlo escapar y vivir para matar a otra persona inocente en su interminable misión de evitar rendir cuentas por sus crímenes. Dexter no murió. Fue resucitado y después de un coma de 10 semanas, volvió como si nunca se hubiera ido. Dexter ha salido de muchas situaciones difíciles, pero un disparo tan cerca del corazón habría sido suficiente para que casi cualquier otra persona se rindiera. Él regresó y continuó su patrón de matar asesinos, salvando muchas vidas en el proceso. Y con el tiempo, incluso Harrison lo aceptó de nuevo en su vida. Para alguien como Dexter, una persona que busca constantemente conexión en su vida, sobrevivir al disparo puede no haber sido suficiente. Pero no solo vivió después de recibir otro disparo, sino que también recuperó a su familia. Y a medida que esperamos las futuras temporadas de la serie, no hay duda de que Dexter seguirá teniendo una racha de suerte tras otra. Dexter tiene muchas habilidades, pero a veces, sin mucha suerte de su lado, habría sido investigado, atrapado en el acto o asesinado. Viendo cuántas veces Dexter ha burlado todas esas situaciones, no hay duda de que muchas personas solo pueden desear tener una fracción de la buena fortuna que él tuvo. Son muchísimas las veces que Dexter tuvo suerte. ¿Qué otros casos te vienen a la mente? Cuéntanos en los comentarios.